El sol de Canaán no es un astro benevolente. Es un testigo de fuego que calcina la tierra y endurece el carácter de quienes la habitan. En las colinas de Hebrón, el aire siempre carga con el olor rancio del ganado, el polvo fino de los senderos y el aroma a leña quemada de los campamentos nómadas. No estamos ante una estampa idílica de pastores en paz, sino ante un asentamiento de hombres rudos, una facción de guerreros del desierto que han aprendido a sobrevivir a golpe de cayado y espada. En el centro de este mundo de cuero y bronce se alza la tienda de Jacob. El patriarca ya no es el joven que luchó con ángeles. Es un jeque tribal que lleva en su cuerpo las cicatrices de una vida de huidas y en su rostro las profundas grietas de un luto que no termina. Jacob camina con el peso de una promesa divina que a veces parece demasiado pesada para sus hombros cansados, y su mirada se pierde constantemente en el horizonte, buscando algo o a alguien que ya no está. Para él, el viento del desierto todavía susurra el nombre de Raquel, la mujer amada cuya muerte dejó un vacío que ninguna riqueza ha podido llenar. Entre los hijos de Jacob, la tensión es una cuerda tensada hasta el punto de ruptura. 10 de ellos son hombres curtidos, con manos callosas y corazones endurecidos por la envidia y el rigor del campo. Son los hijos de las esposas menos amadas, hombres que han crecido bajo la sombra de un favoritismo que nunca intentó ocultarse. Ellos conocen el lenguaje de la fuerza, el código del desierto y la jerarquía de la primogenitura que sienten amenazada. Y luego está José. A sus 17 años, José es un intruso en el mundo de sus hermanos. Mientras ellos huelen a sudor y a brega, él posee la elegancia natural de quien ha sido preservado para algo más elevado. No es debilidad lo que hay en él, sino una distinción inquietante. José no se limita a cuidar el rebaño. Él observa, analiza y calla. Es un joven que habita más en sus pensamientos y visiones que en la realidad polvorienta de los corrales. En sus ojos brilla una inteligencia que sus hermanos confunden con arrogancia y una pureza que ellos, en su degradación, interpretan como una ofensa personal. La estructura de esta familia es una arquitectura al borde del colapso. Cada vez que Jacob llama a José a su lado, cada vez que lo sienta cerca mientras los demás sirven, se coloca una piedra más en el muro del odio. Los hermanos observan desde la distancia, con los brazos cruzados y los rostros ensombrecidos, cómo el anciano padre deposita en el hijo de Raquel todas sus esperanzas. No es solo amor de padre, es una distinción política y espiritual que rompe las leyes no escritas de la tribu. El conflicto no se manifiesta en gritos, sino en la pesadez de los silencios durante las comidas y en las miradas cargadas de resentimiento que Judá y los demás lanzan sobre el muchacho. José camina entre ellos como un extraño en su propia casa, consciente de que su sola existencia es el recordatorio de una herida que su padre se niega a cerrar. En este campamento, la fraternidad se ha evaporado, dejando en su lugar un sedimento de rencor que solo espera una chispa para estallar. En el fondo de ese odio late la premonición de que algo está por cambiar para siempre. Los hermanos no solo ven a un joven favorecido, ven a un usurpador del destino. La unidad del clan es una fachada que se agrieta bajo el sol inclemente, y en el centro de esa grieta, José sigue soñando ajeno a que el fuego que está por purificar su vida ya ha comenzado a arder en el corazón de los suyos. El rencor en el campamento de Jacob no era un sentimiento estático, era una marea que subía con cada gesto de preferencia, con cada palabra de elogio dirigida al hijo de Raquel. Pero el punto de no retorno llegó el día en que Jacob decidió materializar su favoritismo en una prenda que se convertiría en el estandarte de la tragedia. La túnica de colores, o la túnica de mangas largas, no era un simple vestido de lujo. En el contexto de los clanes semitas, una prenda de esa finura y diseño era la vestimenta de un supervisor, de alguien exento de las labores físicas del campo, de un heredero designado. Cuando Jacob puso aquella tela sobre los hombros de José, no solo lo estaba vistiendo, lo estaba coronando por encima de sus hermanos mayores. Para hombres como Rubén, Simeón y Leví,
que pasaban los meses bajo el sol abrasador con la piel agrietada y las ropas sucias de la grasa de las ovejas, ver a José caminar con la túnica de seda era un insulto constante. La prenda brillaba con matices que el desierto no conocía, y su fluidez contrastaba con la rigidez de los pesados mantos de lana de los pastores. A partir de ese momento, la Biblia relata un detalle psicológico devastador. Sus hermanos no podían hablarle pacíficamente. El diálogo se había roto. Cada vez que José intentaba dirigirse a ellos, recibía el látigo del silencio o el veneno del sarcasmo. Pero el aislamiento de José no solo se debía a la túnica. El joven poseía una integridad que lo obligaba a informar a su padre sobre la conducta desordenada de sus hermanos mientras estaban en los pastos lejanos. No era el acto de un delator infantil, sino la preocupación de quien veía cómo la santidad del clan se desmoronaba en la lascivia y la violencia de los hombres que debían protegerlo. José era el espejo donde sus hermanos veían su propia sombra, y por eso deseaban romper el espejo. La tensión alcanzó una temperatura insoportable cuando José comenzó a tener visiones nocturnas. No eran sueños comunes nacidos de la fatiga, sino cuadros vívidos, cargados de un simbolismo que golpeaba directamente el orgullo de la casta familiar. Una mañana, mientras el clan se preparaba para la jornada, José no pudo guardar más el secreto de su mente. Con la ingenuidad de quien aún no conoce la verdadera maldad del hombre, los reunió a todos y les relató lo que había visto en la quietud de su tienda. Les contó que estaban en el campo atando manojos de trigo y que de repente su manojo se levantaba y se mantenía derecho, mientras los manojos de sus 10 hermanos se acercaban y se inclinaban ante el suyo. El silencio que siguió a sus palabras fue más pesado que el plomo. Aquello era una declaración de supremacía. Los hermanos, que ya lo odiaban por la túnica, ahora lo odiaban por sus aspiraciones. ¿Acaso reinaría aquel muchacho sobre ellos? ¿Tendrían los mayores que postrarse ante el menor? José, lejos de amedrentarse por la hostilidad que emanaba de sus hermanos, volvió a soñar. Pero esta vez, el escenario ya no era el campo de trigo, sino la inmensidad del cosmos. En esta segunda visión, el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él. Era un presagio que trascendía la jerarquía familiar para tocar los cimientos del destino divino. Cuando relató este segundo sueño ante su padre y sus hermanos, incluso Jacob se sintió perturbado. La idea de que el orden natural se invirtiera, de que los padres y los hermanos se inclinaran ante el hijo menor, desafiaba toda lógica y tradición. Jacob lo reprendió públicamente para calmar los ánimos de los demás. Pero mientras los hermanos ardían en una furia ciega, el anciano patriarca guardaba estas cosas en su corazón. Él conocía el peso de las revelaciones divinas. Él mismo había luchado con el cielo. Sin embargo, en el campamento, la sentencia ya había sido dictada en secreto. Los hermanos no veían en José a un profeta, sino a un usurpador que debía ser silenciado. La túnica de colores ya no era solo un regalo de un padre anciano. Ahora era el blanco de un odio que solo esperaba el momento de soledad absoluto para derramar sangre. José terminó de hablar con los ojos brillando por la visión, sin notar que el silencio de sus hermanos se había vuelto sólido como una piedra. En ese instante, en la mente de Judá y Simeón, el hermano ya no era un niño, sino una amenaza que debía ser enterrada. La narración de los sueños no había sido un acto de soberbia, sino la descarga de un alma que se sentía sobrepasada por lo eterno. Sin embargo, en el mundo de los hombres de manos rudas, los sueños son amenazas. El odio, que hasta entonces había sido un murmullo de pasillo y miradas esquivas, cristalizó en una resolución fría. El soñador debía desaparecer. La oportunidad surgió cuando los hermanos se alejaron con los rebaños hacia Siquem, buscando pastos más verdes. Jacob, inquieto por el largo silencio de sus hijos y la peligrosa reputación de aquellas tierras, cometió el error que pondría en marcha el engranaje del destino. Llamó a José. Le pidió que dejara la seguridad de las tiendas de Hebrón y fuera a buscar a sus hermanos para traer noticias de su bienestar. José, en un acto de obediencia absoluta, se puso su túnica de colores y se lanzó a los caminos.
No sabía que estaba caminando directamente hacia su propia ejecución. José no encontró a sus hermanos en Siquem. Vagó perdido por los campos, un joven solitario en una tierra vasta y peligrosa, hasta que un hombre extraño lo guió hacia Dotán. Cuando la figura de José apareció en el horizonte, recortada contra el sol de la tarde, el veneno en el corazón de los hermanos desbordó. Lo reconocieron desde lejos, no por su rostro, sino por la túnica que ondeaba al viento. Ahí viene el soñador, dijeron con un desprecio que ya no ocultaba la intención asesina. En ese momento, el campamento de los hermanos se transformó en un tribunal de sangre. La propuesta inicial fue radical: matarlo y arrojarlo a una cisterna, para luego decirle a su padre que una mala bestia lo había devorado. Era el plan perfecto para borrar el futuro que José había profetizado. Veremos qué será de sus sueños, se burlaban, creyendo que al matar al soñador, mataban también el diseño de Dios. La tensión llegó a un punto insoportable cuando José alcanzó el grupo. No hubo saludos, no hubo preguntas sobre la salud del padre. Hubo manos violentas que se cerraron sobre su cuello y la seda de su túnica. 10 manos rudas se cerraron sobre el cuello de la túnica, tirando con tal violencia que el sonido de la seda desgarrándose ahogó los gritos del muchacho. Lo arrastraron por el polvo, desnudándolo de la prenda que su padre le había dado, hasta dejarlo temblando y desprotegido, convertido en nada más que un cuerpo que estorbaba en el camino. En medio de los gritos de súplica del joven, Rubén, el primogénito, intervino en un intento desesperado de salvar su propia conciencia. Propuso no derramar sangre directamente, sino arrojarlo vivo a una cisterna vacía en el desierto. Su intención era rescatarlo más tarde, pero el destino tenía otros planes. José fue levantado en vilo y arrojado al fondo de una fosa profunda, seca y oscura. El sonido del cuerpo de José, golpeando el fondo arenoso de la cisterna, marcó el fin de su vida como el hijo mimado de Canaán. Allí, en la oscuridad, rodeado por paredes de piedra caliza que se cerraban sobre él como una tumba, José experimentó el primer silencio absoluto de Dios. Arriba, el cielo se reducía a un pequeño círculo de luz inalcanzable. Mientras él gritaba desde el abismo, sus hermanos cometieron el acto más escalofriante. Se sentaron a comer pan. A pocos metros del hermano que suplicaba por su vida, ellos masticaban con la indiferencia de quienes creen haber ganado la guerra contra el destino. El fuego de la prueba había comenzado, y el soñador estaba ahora a merced de la oscuridad más profunda. El horror del pozo no terminó con la caída. El verdadero tormento fue la espera. En la profundidad de aquella cisterna, José descubrió que el mundo de sus sueños se había desvanecido para ser reemplazado por una realidad fría y asfixiante. Sus dedos sangraban al intentar encontrar un apoyo en las paredes lisas y húmedas, mientras el eco de sus propios gritos regresaba a él como una burla. El tiempo se volvió elástico en la oscuridad. Cada minuto de abandono era una sentencia que confirmaba que su propia carne y sangre lo había desechado. Mientras tanto, en la superficie, la indiferencia de los hermanos se vio interrumpida por un cambio en la atmósfera del desierto. Una columna de polvo se elevó en el camino real que unía los rebaños del norte con las rutas comerciales del sur. Una caravana de ismaelitas y madianitas se aproximaba. Los camellos avanzaban con paso rítmico, cargados con especias, bálsamo y mirra, mercancías preciosas destinadas a los palacios de Egipto. El destino, en su forma más cruda y comercial, estaba pasando frente a ellos. Fue Judá quien, mirando la caravana, dio voz a la lógica que cambiaría el curso de la historia. ¿Qué ganaban realmente con dejar morir a su hermano en un pozo? La muerte no les traería beneficio, pero la venta sí. Es nuestro hermano, nuestra propia carne, argumentó, no por amor, sino por una mezcla de conveniencia y un deseo retorcido de no cargar con la sangre directa en sus manos. La propuesta fue aceptada. José fue sacado del pozo, pero no para ser abrazado, sino para ser pesado en una balanza. La salida de la cisterna fue una transición traumática. La luz cegadora del sol de Dotán golpeó los ojos de José, pero antes de que pudiera recuperar el aliento, se encontró rodeado de hombres extraños.
mercaderes de piel curtida por el sol y lenguas desconocidas. El trato se cerró con rapidez y frialdad: 20 siclos de plata. Ese fue el precio que sus hermanos pusieron a su vida, a sus sueños y a la paz de su padre. El sonido de las monedas chocando entre sí fue el clavo final en el ataúd de su pasado. José fue encadenado. Por primera vez en su vida, sintió el frío del hierro contra su piel y el tirón violento de una cuerda que lo obligaba a caminar hacia el sur. Mientras la caravana se alejaba, José giró la cabeza, buscando con desesperación una señal de arrepentimiento en el rostro de sus hermanos, un gesto que detuviera aquella locura. Pero no hubo nada. Solo vio a 10 hombres alejándose con la plata en sus bolsas, dejándolo a merced de un mundo que solo lo veía como un objeto de carga. Con cada paso hacia Egipto, la distancia con el hogar de Jacob se hacía insalvable. Y la túnica de colores, ahora en manos de sus verdugos, se convertía en el instrumento de una mentira que desgarraría el corazón de su padre. El regreso de los hermanos al campamento de Hebrón fue una marcha fúnebre ejecutada por hombres vivos. El sol se hundía en el horizonte, tiñendo el cielo de un violeta hematoma, cuando las tiendas de Jacob aparecieron a lo lejos. Antes de cruzar el umbral del asentamiento, se detuvieron en la penumbra. Allí, en un silencio solo interrumpido por el balido nervioso de las ovejas, sacrificaron un cabrito. La sangre caliente y espesa brotó sobre el suelo seco, y con una frialdad mecánica, sumergieron la túnica de José en el charco rojizo. La seda, que antes capturaba la luz del sol con colores vibrantes, se volvió pesada, pegajosa y oscura. Pisotearon la prenda contra el polvo, desgarrando intencionalmente algunos hilos para que el engaño fuera perfecto. No solo entregaban una ropa manchada, entregaban la prueba de una carnicería ficticia. Al entrar en la tienda de Jacob, el aire se volvió irrespirable. Los 10 hermanos se mantuvieron en semicírculo, con los rostros endurecidos por una máscara de falsa pesadumbre. Extendieron la túnica, todavía húmeda y con el olor metálico de la sangre fresca impregnando el ambiente. «Esto hemos hallado», dijeron, con una brevedad que ocultaba su pánico. «Reconoce ahora si es o no la túnica de tu hijo». El anciano patriarca se acercó lentamente, sus ojos nublados por la edad enfocándose en el harapo que pendía de las manos de sus hijos. El grito que escapó de su garganta no fue humano. Fue el rugido de un animal herido de muerte que resonó por todo el valle. Jacob cayó de rodillas, estrechando la tela sangrienta contra su pecho, manchando su propia barba y sus vestidos con la sangre del animal que él creía era la de su hijo amado. «Una mala bestia lo ha devorado», gemía, mientras se mecía de un lado a otro en un trance de dolor absoluto. «José ha sido despedazado». En ese instante, el patriarca rompió sus vestiduras, se cubrió con el áspero cilicio del luto y se sentó entre las cenizas. Sus otros hijos intentaron consolarlo con palabras vacías, pero cada caricia de ellos era un recordatorio de su traición. Jacob rechazó todo alivio, declarando que descendería al sepulcro llorando a su hijo. Mientras tanto, a cientos de kilómetros de allí, José experimentaba su propio infierno de polvo y hierro. La caravana de los ismaelitas avanzaba con una monotonía implacable hacia el sur. El joven caminaba atado a la montura de un camello, con las muñecas llagadas por las cuerdas de cáñamo y los pies descalzos quemados por la arena ardiente del Negev. Atrás quedaban los recuerdos de la túnica, las caricias de su padre y las promesas de las estrellas. Ahora, el universo de José se limitaba al chasquido del látigo del mercader y al sonido rítmico de los cascos de las bestias. Sus captores lo miraban no como a un hombre, sino como a una inversión que no debía dañarse antes de llegar al mercado. Le daban raciones mínimas de agua y pan seco, lo justo para mantener el brillo en sus ojos y la firmeza en su paso. El cruce de la frontera egipcia fue un impacto que fragmentó su realidad. El desierto de dunas amarillas dio paso a un horizonte de un verde tan intenso que parecía irreal. José contempló por primera vez el Nilo, una serpiente de agua colosal que daba vida a un imperio de piedra. El ruido de Egipto era ensordecedor.
el retumbar de los carros de guerra sobre las calzadas, el griterío de los escribas en los mercados y el canto monótono de los sacerdotes en las riberas. Al llegar a la metrópolis, José fue conducido al mercado de esclavos, un lugar donde la dignidad humana se pesaba en siclos de plata. Fue obligado a despojarse de sus harapos y a pararse sobre una plataforma de piedra frente a una multitud de compradores que examinaban sus dientes, sus músculos y su postura. En medio de la humillación, José mantuvo la frente alta, con una serenidad que desconcertaba a los presentes. Fue entonces cuando un hombre de presencia imponente se abrió paso entre la multitud. Vestía el lino blanco más fino, con pectorales de oro y lapislázuli que denotaban un rango militar altísimo. Era Potifar, capitán de la guardia del faraón, un hombre acostumbrado a leer la lealtad en los rostros. Potifar no buscaba un obrero para las canteras, sino una mente capaz de administrar el orden en su propia casa. Al ver a José, no vio a un esclavo derrotado, sino a un hombre poseído por una disciplina interior sobrenatural. El trato se cerró con la frialdad de los negocios imperiales. José fue bajado de la plataforma y conducido a través de avenidas flanqueadas por esfinges y obeliscos que arañaban el cielo. Estaba en una casa de idólatras, rodeado de una lengua que sonaba como el siseo de las serpientes y de un poder absoluto que podía aplastarlo por un simple capricho. Pero mientras las puertas de bronce se cerraban tras él, José comprendió que el fuego que lo había consumido en el pozo de Canaán solo había sido el preludio de una prueba mucho más oscura. En la quietud de esa mansión llena de sombras y lujos prohibidos, una pregunta quedaba flotando en el aire pesado de Egipto. ¿Podría un pastor hebreo sobrevivir a las intrigas de una corte que no conocía a su Dios? ¿O sería el brillo del oro lo que finalmente terminaría por consumir su alma? Lo que José ignoraba, mientras caminaba hacia sus nuevos aposentos, era que en los rincones más privados de aquella villa, unos ojos ya lo observaban, tramando un destino que ni sus propios sueños habían sido capaces de predecir.